Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Jeffrey Cedeño Mark, director de los posgrados de literatura de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Le damos la bienvenida a todos. El programa creo que celebra el reencuentro con sus egresados. Um, Hemos estado trabajando arduamente con nuestros egresados más recientes y está en nuestra planificación, en nuestra revinculación con los egresados, ir poco a poco en el tiempo, pero firmemente, involucrándonos con egresados de cortes anteriores, y por eso celebramos que dos queridos estudiantes de este programa, de esta casa, César Eduardo Gordillo y Mauricio Palomo Riaño, estén con nosotros en esta sesión de Regresa. Entonces, bienvenido César, bienvenido Mauricio nuevamente a la casa, a la universidad, a la maestría. Siempre será el espacio de nuestros egresados y bienvenidos. Y mi agradecimiento como director del programa una vez más a Regresa, que ha soportado en los últimos meses la difusión de los trabajos literarios de nuestros egresados con los recitales y las presentaciones de sus libros de narrativa y poesía. Gracias una vez más a Regresa. Mauricio, César, te cedo la palabra como moderador de la sesión de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. César, al maestro Jeffrey Cedeño, por esta oportunidad nuevamente de retornar a la casa de estudios que nos alumbró en su momento. Vamos a charlar acá sobre Destechados, ¿no? Bueno, Mauricio, lo primero, felicitarte por tu nuevo libro, por Destechados. Eh, en verdad, pues lo estuve leyendo y bueno, es una obra que vale la pena que difundir, una obra que vale la pena que se conozca, una obra que dice mucho de lo underground. Y quisiera comenzar por ahí, Mauricio. ¿Qué es eso de underground para que la gente se contextualice un poco? Bueno, nosotros digamos que estamos haciendo unos ejercicios de escritura en la literatura, en los distintos pues, géneros, el cuento, la novela, la poesía. Y pues estamos impactando en un escenario pues en donde no estamos muy visibles todavía dentro de lo que es pues, ¿cómo decirlo? El mundillo literario reconocido a nivel nacional, que ya nosotros sabemos cuáles son los referentes, cuáles son esos nombres, cuáles son esas editoriales. Nosotros hacemos un trabajo prácticamente, si vamos a hablar desde la estructura de una casa, desde el sótano. Estamos en la parte del sótano de la casa haciendo muchas cosas interesantes con editoriales independientes, con editoriales alternativas, tratando de visibilizar unos sectores de la población y, por qué no, a futuro poder llegar a trascender pues en la escena nacional. Digamos que esa podría llegar a ser una denominación de lo que es el underground en la literatura local, nacional en Colombia. Y pues creo que es una palabra incluso que puede llegar a ser pues reconocida de esa manera también en cualquier otro escenario. Entonces es más o menos por ese lado que va el tema. Sí, 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 últimamente estamos viendo como no una oleada, sino muchas oleadas de nuevas literaturas que se están difundiendo desde abajo, editoriales que se están moviendo de manera independiente, editoriales que se desmarcan de la de las editoriales tradicionales y de su modelo un poco hegemónico y en algún grado un poco totalitario en la medida en que nos imponen las lecturas.
Pero bueno, esa es como el gran marco donde se podría ubicar Destechados. Podríamos empezar por ahí. Pero antes de adentrarnos al libro, quisiera preguntarte, Mauricio, pues como estamos volviendo a la casa, quisiera preguntarte por esos profesores de la universidad, ¿qué recuerdas de la universidad? ¿Qué profesor te marcó? ¿Algún recuerdo que tengamos pues como que decir de la universidad? Bueno, los profesores que tuve fueron profesores realmente, pues, mágicos. Ujú. Em, Jeffrey fue mi profesor de estudios culturales y literatura. Recuerdo mucho a Rosario Casas Dupuy, una maestra que me marcó tremendamente con una materia que se llamaba Clásicos del Cuento Latinoamericano, que precisamente a partir de esa clase o de ese curso, pues salió mi tesis de grado en la maestría. Una maestra que recuerdo con mucho cariño, porque era exigente, implacable, pero realmente muy buena maestra. Erna Wonderbar, eh, Graciela Maglia, que era la directora de la maestría cuando estuvimos haciéndola en su momento. Estamos hablando del año 2010, 2012, que fue pues el Mm. periodo en el cual estuvimos. Helen Puliquén, una maestra con la que tuve 2 cursos académicos importantísimos y que me aportó pues obviamente muchísimo en cuanto a teoría, en cuanto a categorías, en cuanto a referentes, literatura y cine, literatura y psicoanálisis. Eh, Básicamente como los más pues Cristo, que fue jurado de tesis y que pues la leyó realmente completa y pues es un maestro reconocido en la escena Mm. académica de la Javeriana tremendamente. Sí, esas bases formativas, digamos que no solamente le dejan a uno como conocimiento, sino como impulsos, impulsos para crear, impulsos para escribir. Y entre eso nace un cuento de espionaje en tu libro de los destechados. Cuéntenos un poquito sobre ese cuento, cómo nace, cómo se expande ese cuento, cómo aterriza luego. La historia es muy interesante, Mauro. Cuéntanos un poco sobre ese cuento. Uy, hermano, esa pregunta fue muy dura. Em, bueno, ese es un cuento atípico dentro del libro. Es un libro de 13 cuentos. El cuento se llama Buzón Muerto y trabaja todo el tema pues, del espionaje en la Guerra Fría. Pues hubo un ejercicio de antecedente que está pues enmarcado dentro de una experiencia real, digamos que a partir de una información que pude encontrar en la red y que pude leer en varios artículos de periódicos y de revistas de la época, pues el caso de doble espionaje en cuanto a lo que fue, pues digamos, la CIA y la KGB, eh, de, de un espía que está ahorita pagando cadena perpetua en Estados Unidos y que tiene una relación directa con una profe de la universidad, de su pasado, de su ejercicio personal. Y pues de alguna manera un cuento delicado en ese sentido, pero que puede llegar a sacar avante frente a muchas cosas, ¿no? Porque siento que también la literatura parte de un ejercicio de lo real. Creo que la materia prima de la literatura es el hecho real. Digamos que me formé en esas líneas. Todo hecho literario parte de un hecho real y lo que quise hacer fue como resignificar un poco todos esos elementos y volverlos literatura. Eso es Ujú. básicamente lo que pasó en ese relato. Muy bien, y digamos que este cuento nos sirve para ejemplificar un poco de cómo se llega a la locura, es decir, lo real, lo que nosotros vemos es como la fachada, ¿cierto? Es lo que estamos viendo constantemente. Son cuentos que están ubicados dentro de una ciudad, Bogotá, aunque nombra luego una que es Cali también en uno de tus cuentos. Pero eso es lo real. Lo que vemos son fachadas. Pero si subimos a las casas, está está el techo, ¿no? El destechado. Y cuando levantamos el techo, entonces le llamábamos un poco destejado, ¿no? Hay que destejar. Y cuando destejábamos,
aparecía todo lo que hay dentro de la casa. Y lo que uno encuentra dentro de la casa es algo que está más allá de lo real. Uno puede encontrar un poco también, un poco de locura. Y por ejemplo, en este cuento que tú acabas de nombrar, se ve la locura de algo que está ahí atravesado por el amor, de algo que está atravesado por el dinero, de algo que está atravesado por la ambición, de algo que está atravesado por la obsesión también un poco. Entonces, hablemos un poco de los destechados, que yo llamaría destejados, ¿no? Cuando destejamos la casa, ¿qué nos encontramos en esta cascada de cuentos que tú nos presentas? Sí, gracias César. Bueno, ahí les muestro un poco el libro. El libro es un juguete muy lindo de una editorial antioqueña, alternativa, que se llama Fallidos Editores, una editorial que cree mucho pues, en la escritura de los autores emergentes que están empezando dentro de la escena y que creo que hay muchas de ese estilo acá en Colombia. Me decanté por Fallidos porque hay una estética semántica interesante en ese nombre también. Creo que no buscamos el éxito ni la trascendencia. Digamos que de alguna manera la escritura no nos viene por ese lado. Somos fallidos en ese sentido. Yo veo incluso a veces más exuberancia en el fracasado que en el exitoso. Y creo que de alguna manera, pues digamos un poco para entrar en el libro desde las formas, me gusta un poco también decir de dónde viene, ¿no? De dónde emerge. Tiene 3 comentarios interesantes de 3 escritores que sí están ya más o menos posicionados en la escena literaria nacional. Jorge Aristizábal Gáfaro, Premio Nacional de Literatura en el año 2001 con un libro bellísimo de cuentos que se llama Grammatical Psycho. Un escritor que realmente respeto mucho y que está haciendo muchas cosas valiosas en la literatura hoy. Andrés Mauricio Muñoz, cuentista y novelista, finalista junto a Pilar Quintana en Premio Nacional de Literatura también, quedó de segundas, con un libro bellísimo de cuentos que se llama Hay días en que estamos idos. Y el último es Gilmer Mesa, un escritor paisa, antioqueño de Aranjuez, que tiene una novela bellísima que fue publicada por Penguin Random House Mondadori, que se llama La Cuadra y que narra todas las vicisitudes del Aranjuez de la época del narcotráfico en las cuadras del barrio. Ellos me prestan un poco esos comentarios, leen Destechados y pues tienen un ejercicio interesante frente a lo que para ellos significó el libro. Y como tú decías, César, creo que esto viene de algo que coloquialmente decimos, se nos corrió la teja. Estamos llevados del bulto. Creo que a nivel nacional y a nivel local vemos muchas personas que tienen esa característica, personas a las que se les corrió la teja, personas que se quedaron sin techo por alguna circunstancia a nivel simbólico, no a nivel estructural. Y entonces derivamos en el concepto del loco, de la locura, que está trabajada en los 13 cuentos desde las maneras, digamos que polisémicas que tiene el término, desde lo técnico, desde lo médico, diagnosticado en lo psiquiátrico, y desde lo que coloquialmente decimos en la calle, cuidado con ese loco. Entonces los cuentos tienen en su interior un personaje que se quedó sin techo, que se destechó, que se le acabó esa realidad cotidiana de la rutina a la que estaba acostumbrado todos los días y un día decidió optar por otro tipo de territorios, de transitar por otro tipo de escenarios y eso fue de alguna manera lo que lo llevó a un desteche. Entonces, cuando uno lee Destechados, en cada cuento se encuentra un desteche distinto, sobre todo en una ciudad como Bogotá, una ciudad que palpita fuertemente, duramente, y es una ciudad que se ha elevado a categoría literaria en muchos autores que la han referenciado de esa manera. A propósito de esas narrativas del caos, un poco también dar la cuña, el día viernes 30, ahorita el viernes, nos vamos a presentar en la Feria del Libro de Manizales, varios autores también para hablar sobre precisamente esa narrativa del caos que siento yo que está también en Destechados. Entonces eso es un poco lo que hay allí dentro de los 13 relatos, desteches distintos, de pronto ahorita particularizamos en algunos.
Sí, empecemos por uno que a mí me llamó mucho la atención y creo que es un cuento que valdría la pena hablarlo porque se mezclan los recuerdos, el nostos, lo que hay en uno, con lo que pasa en un país, con lo que pasa en una ciudad y con lo que se quiere contar. Es decir, hay una intención del autor ahí. Y es el cuento de un padre. Ahí hay un cuento de un padre y este cuento me causa mucho, me llamó mucho la atención porque en algún momento me parecía una confesión, en algún momento también me parecía la vida de un hombre ejemplarizante, pero también luego la vida de un padre que se desquicia, ¿cierto? Mm. Que queda destechado, ¿sí? Que se le corre la teja. Hablemos un poquito de este cuento, preséntanos cuál es el título, de qué va este cuento, cuál es esa intención ahí y cuál es la relación que tiene con el padre ahí, ¿no? No sé si tengo una relación biográfica contigo. Sí, ese cuento se llama La otra realidad. Es un cuento que tiene un epígrafe de Albert Camus, que está Ujú. pues en el mito de Sísifo, que pues es de los más, de los pasajes más conocidos del libro del texto de Camus, y que pues me remonto a leerlo literalmente, cuando Camus dice que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Eh, esta es la historia de un padre y de un hijo. El padre está diagnosticado con bipolaridad y por eso el cuento tiene una referencia precisamente a esas dos maneras de ver la realidad que tiene una persona que está diagnosticada con esta patología. La literatura es una forma de investigación. La gente a veces piensa que la literatura solamente está confeccionada para poder ser vinculada con elementos de entretenimiento o con elementos de tener a un lector en la zona de confort, en un sofá, leyéndolo. Y resulta que uno tiene que saber de lo que escribe. Este cuento, pues obviamente me llevó a leer tratados de cómo emergió de alguna manera pues esta patología, cómo se trabaja, cuál es su tratamiento. Y pues también a viva voz desde un testimonio, ¿no? Creo que también la literatura no solamente surge desde elementos biográficos, aunque creo que uno le aporta muchísimo a los personajes y a los espacios y a las atmósferas de los relatos que construye. También siento que está en escuchar al otro, en salir a la calle, en escuchar en la tienda, en, no sé, en ponerse a escucharle al desconocido el discurso. Creo que detrás de cada esquina hay una historia y uno se podría detener a escucharlas y podría llegar a hacer la literatura fácilmente si uno tiene los trucos del oficio y si uno tiene pues la disciplina. Este cuento surge de una idea original, es la historia de un amigo al que su padre se le suicida en uno de los puentes más altos que tiene la ciudad de Bogotá, se arroja al vacío, precisamente en el momento en que tiene, pues digamos que en su cabeza en ese momento, una realidad diferente a la realidad real, si se podría llegar a decir ese término, ese adjetivo, si no es redundante. Entonces, cuando está en los estados de euforia, es donde es menos peligroso y cuando está en los estados de introspección, precisamente es cuando es más impredecible. El caso es que se quita la vida precisamente cuando está en el estado que menos se sospecha que podría llegar a derivar en un suicidio. Entonces, vinculo muchos elementos que tienen que ver con la cartografía de la ciudad de Bogotá en el cuento, con los recuerdos, correcto, sí, creo que tiene incluso mucho de fenomenológico también, porque es un personaje que nos narra su pasado con el padre, los momentos que más recuerda, la crianza, pero siempre como un espectro interesante alrededor del personaje que nos narra la historia, y es que siempre desde que estaba en el colegio sentado con sus compañeros en los pupitres, él tenía la impresión de que sus compañeros sabían que él tenía un padre distinto.
que su padre no era normal como los padres de cada uno de los compañeros que se sentaban con él en el salón. Creo que desde niño él tejió una idea del padre muy personal, muy íntima, muy destechada. Y lo que hice fue un poco tomar ese testimonio, unas lecturas sobre bipolaridad, sobre cómo es el tratamiento con esta pues difícil patología en pacientes que la tienen, y el control que a veces ya ellos se cansan de la medicación y ya dicen, no, esto ya no quiero más, y pues terminan este tipo de decisiones. Un suicidio también, pues que es en una edad, pues que uno dice no es una edad ya para el suicida. Uno ve que la potencia del suicidio se da pues en la adolescencia, en la primera juventud, pero ya un suicidio a los 60, 65 años es bien atípico y obedece a unas particularidades bien distintas que en el cuento pues tratan de reflejarse. Además, un cuento muy visceral también. Ujú. Sí, sí, sí. Digamos, y digamos que par- tomando ese pie que me das de lo visceral, dentro de Desechados también encontramos como un movimiento pendular entre lo erótico y lo explícito. Digamos que uno podría también decir que en varios de estos cuentos uno podría clasificarlos, si se quiere decir, dentro del género rosa, ¿sí? Mm, yo los leía y al final me surgía esa pregunta. ¿Cómo entiendes lo erótico y cómo entiendes lo explícito? ¿Y cuál es la importancia de esto en tu obra? ¿Sí? No es algo porque sí, sino que es algo muy presente, muy vivo, casi que en su totalidad. Exceptuando este cuento del padre que de verdad es muy emotivo, que es un cuento demasiado eh, de mucha compasión, ¿no? Al final uno termina sintiendo la compasión. Mm. Pero en los otros cuentos uno siente eso, ¿no? El, el, lo erótico que lo está rozando a uno, lo explícito. Entonces, como que, ¿en qué momento o cómo estás entendiendo eso y por qué lo llevas a tu obra? Sí, es bien. Mira que las personas que han leído el libro hasta ahora, porque pues es un libro que salió pues hace relativamente muy poco, hace cerca de mes y medio está, digamos, en venta, se han detenido precisamente en cuatro, sobre todo hay cuatro relatos dentro del texto que lindan con con esos elementos que tú mencionas. Em, este es mi tercer libro de cuentos. Yo en los dos anteriores jugaba mucho a disfrazar ciertos elementos, digamos, que están allá afuera en la realidad. Los intentaba como, no sé, como disfrazar con eufemismos, trabajarlos con metáforas, obedecer a la tradición, para hablar de ciertos temas que por una sociedad como la nuestra pues se han vuelto culturalmente tabú. Y entonces en Destechado sentí como el impulso de decir las cosas de otras formas. Ya había arriesgado una escritura desde lo erótico a nivel poético y dije yo acá quiero también ser un poco arriesgado y mirar a ver qué tipo de transgresión y de impacto tiene el lector con este tipo de cuentos, que a veces pues obviamente va a contar con lectores conservadores, susceptibles y que de pronto van pues no sé, no van a ver la médula, lo real, el centro que de verdad estaba pensado o con el cual se intencionó el relato. Hay tres de estos relatos que de alguna manera guardan el elemento de la escritura eufémica, tal vez en ciertos pasajes, pero hay uno que sí es completamente frontal, es un cuento realmente transgresor que a mí me impactó cuando empecé a saber del tema y por eso mismo quise provocar ese impacto en el lector con el relato. Es un cuento que se llama Pacto de piel, es el último cuento del libro
y es un cuento que trabaja el tema de las infidelidades negociadas en lo que llaman las parejas contemporáneas, actuales, modernas, si se quiere, del hoy, que trabajan todos estos temas que tienen que ver con el poliamor y con el tema de los engaños negociados. No, entonces no le soy infiel en lo clandestino o a las escondidas, sino que le relato que lo voy a hacer y cómo lo hago y cómo eso potencia nuestra relación amorosa. Hay infinidad de artículos que leí sobre el tema, es una cosa que está completamente en boga, me llamó mucho la atención. Nosotros venimos de una cultura pues en donde la relación de pareja es una relación sacra, en donde hay un juramento de lealtad y de fidelidad hasta la muerte, si vamos a hablar del vínculo del matrimonio, y leer este tipo de cosas que están ocurriendo allá afuera, que no son ajenas a nosotros, pues dije yo quiero verlas también en el libro. Esta es otra clase de desteche que estamos viviendo como sociedad actual. Creo que los 13 cuentos, esos 4 son el desteche de los excesos hacia lo sexual, pero pues obviamente hay otro tipo de desteches en los restantes, pero sí tiene que ver con eso. Dije yo, voy a quitarle el tabú porque está pasando, está ocurriendo allá afuera, no es una cosa de la imaginación, de la invención. Lo que yo voy a poner es un puente acá para que el lector también sepa, si no sabía, que eso está ocurriendo allá afuera. Creo que Destechados también es como una especie de visita del paciente al diván del psicoanálisis. Creo que Destechados, cuando uno lo lee, siento yo, pues esa también fue la intención, eh, lo que pretendo es que el paciente, que es en este caso el lector, diga, uy, este es mi desteche. Me da pena confesárselo al mundo. Me da pena confesárselo a mis amigos. Me da pena confesárselo a mi pareja, a mi mamá, a la persona con la que tengo más confianza. Entonces yo le hago el favor en este libro de, de hacer la confesión por él. Creo que son cuentos hiperrealistas, si se quiere, que están trabajados desde unas dinámicas que están pasando en una ciudad como la nuestra, en un mundo como el actual, y creo que ahí se afirma mucho lo que la literatura del boom decía, y es que escribe de tu aldea y desde tu aldea, que es una cosa de Tolstoy incluso, y serás universal, que fue lo que hicieron los del boom. Escribieron desde lo que ocurría en sus contextos internos y pues eso es lo que nos está tocando a nosotros, son épocas distintas. Creo que Destechados es una colección de cuentos en donde demostramos que ya nos hemos volado la cabeza hace rato y que estamos realmente destechados. Yo no creo que ningún lector le pueda pasar desapercibido por lo menos un relato. Creo que en alguno de los relatos se va a encontrar y va a decir, este es mi desteche. Entonces me arriesgué. Creo que en ese riesgo precisamente era necesario por el título del libro, por la intención del libro, porque pues tenía que ver con precisamente lo que hemos venido hablando de cómo se nos corre la teja. Y en una sociedad como la nuestra, la teja se corre muchas veces es por los excesos que tenemos. La droga, el alcohol, el dinero, el sexo, básicamente. Sí, digamos que sí, digamos que hay, mm, que están estos excesos, pero también es incluyente, como bien lo nombrabas, porque la sexualidad, el sexo, también es algo que aunque se vive de manera, digamos, ya digamos que de una manera sin control en muchos casos, también muestra mucho esa inclusión sexual que digamos que la sociedad estaba necesitando. No sé si nos quieras leer algún momento, algún pasaje de esa sexualidad explícita del texto, que a mí me parece que es importante nombrarla porque no no, es una forma, es una postura del autor y en esa medida, cuando tú dices me arriesgué a hacerlo, es importante verlo, o sea, porque el autor toma postura y dice, efectivamente, la sexualidad es algo que nos atraviesa y no hay por qué ocultarla. Entonces, sí me gustaría que de pronto
¿qué? ¿Cómo se dice? Nos provocaras con uno de esos, de esos eh, fragmentos, no sé. Vale. Dale. Este es un cuento que se llama Ava. Pues este es un relato que apareció publicado en una antología en el año 2017 que se llamaba Depredación. Y lo que hice fue también recopilar algunos relatos que había publicado en unas antologías dispersas o en revistas, y también los congregué acá en Destechados porque se prestaban para la temática o el hilo conductor que maneja el libro. Ava es la historia de una estudiante de matemáticas de una universidad pública acá en Bogotá. Es un personaje ficcional, pues digamos que prototípico si se quiere, es decir, que tiene un molde allá afuera y que hay muchos personajes similares con elementos y condiciones similares allá afuera que se mueven por los andenes y que deambulan por las calles de una ciudad como la nuestra. Entonces, en esencia, no es un personaje individual al que le pasa solamente a él la historia, sino que puede llegar a tener tintes de personajes que nos podemos encontrar en el aula de clase, como profesores o como compañeros, o en el trabajo, bueno, etcétera. Uno no sabe con qué clase destechado está trabajando o está vinculado. Entonces, Ava es la historia de un estudiante de matemáticas de una universidad pública de sexto semestre que se enamora de su actriz porno favorita. Ese es su desteche. Es un porno adicto y lo que hace es llevar eso hacia la realidad que lo circunda, y entonces llega a tal tinte de desteche, de locura, que ve el rostro de esa actriz en las mujeres con las que interactúa todos los días, con sus compañeras de clase, sus profesoras, las recepcionistas de las EPS, donde va por una cita para que lo atiendan en el sistema de salud, en las colas del supermercado, bueno, etcétera. El tipo se bloqueó, reemplazó la pantalla por la realidad, y entonces Ava, que es la actriz de la que se enamora, pues está presente en todos los lugares a donde pone los ojos. Entonces es un poco el contexto. Entonces el cuento, pues un fragmento, el primero tal vez, dice: fastidiado como otras tantas miles de veces, se percibía la mano embadurnada de semen y el miembro flácido empezaba a olvidarse de su vigorosa erección, diluyéndose entre los dedos. La mano aún temblorosa de Simón daba clic en el stop y luego la luz empezaba a irse del ordenador. Una historia rota más, gozada en su perturbada cabeza, atiborrada de inventarios. La promesa de una realidad nuevamente fallida, la verdad de una sábana limpiando y esa maldita sensación de soledad y de hastío acometiéndolo, tornándosele cada vez más difícil de sobrellevar con el paso de las noches siguientes. Y un poco más adelante, empezó a seguirla en Instagram, imaginaba que era el amigo con el que dormía en su casa. Ava se fue transformando para él en un deseo que quería ver repetido en las chicas de su clase, en sus maestras, en las mujeres que aguardaban su turno en las cajas registradoras del súper o en las salas de espera de los centros médicos cuando iba por algún problema de salud. Creía ver su rostro y sus nalgas apretándose contra él en el sistema de transporte masivo, y llegaba incluso a pronunciar su nombre muchas veces para llamar a alguna chica cualquiera por alguna razón cualquiera. Los rostros de las mujeres se confundían cuando se dirigía a ellas con ese nombre de origen hebreo, significado de vida, y no sabían cómo asimilarlo. Seguramente ya nos hemos hermanado con la cultura de la muerte, y ese asunto de la existencia se ha vuelto tan mecánico, tan despreciativo. O quizá ya estamos tan muertos que nos asusta la idea de que alguien por ahí de sopetón nos aviente la vida en la cara. Lo cierto es que Ava empezó a ser real en su cabeza, tuvo la capacidad de hacerla existir en sus universos mientras se masturbaba con sus películas por las noches. Con todo ese antecedente, no fue difícil el enamoramiento sorpresivo cuando llegó Natalie en quinto semestre a su clase y pudo verla entrar al aula contoneándose. El parecido con Ava era evidente. Sí, definitivamente la que gemía en la pantalla de su ordenador en las noches alucinadas era la misma que se empezaba a sentar unos pupitres más allá en su curso.
Lo primero que hizo cuando pasó por su lado fue verle por largo tiempo el vaivén de sus nalgas acariciando la tela de la falda que llevaba, imaginando unos panties bien ajustados cubriéndole el sexo. Entonces cerraba sus ojos y la proyectaba en su cabeza, quitándole lentamente la ropa interior, oliéndola, embriagándose de sus esencias. La erección era apenas lógica. Se enamoró de sus formas apenas la vio. Las clases ya no fueron las mismas. Los libros, los escritos juiciosos, los trabajos felicitados por sus profesores y sus compañeros se agotaron. Las fórmulas algebraicas, la teoría de la medida, la campana de Gauss, el factor integrante y todos los números en general se fueron juntando en la cornisa hasta despeñarse por el precipicio. La matemática pura que siempre había soñado hacer una sola con él se fue diluyendo en sus enumeraciones infinitas hasta convertirse en tetas, sexo, ella. Todo se fue yendo paulatinamente a la mierda. El cuerpo le había ganado a las formas rígidas. Seguro que Pitágoras lo sabría perdonar. Un Muy poco eso. bien, muy bueno, muy bueno. Y si está lo explícito, también está lo erótico, lo que no es dicho, lo que se dice con tranquilidad. Y ahí aparece un personaje muy curioso y es Perséfone. ¿Quién es Perséfone, Mauricio? Bueno, Perséfone, digamos que es un símbolo, ¿no? Que yo trabajo en mi realidad. Creo que Perséfone es el cuento de mi desteche dentro del libro, puedo asegurarlo. Ese es mi desteche. Perséfone es mi compañera sentimental, la que me acompaña hoy. Así le puse yo. Digamos que no fue un rapto el que hice, sino más bien fue, digamos que un robo negociado, no Un, como la ran- mitología, no un como la raptado. mitología, no como la mitología griega trabaja un poco el tema. Bueno, digamos que más allá también de las formas, ese cuento es muy bello, creo que es el cuento más poético del libro. Se llama así Perséfone y es la historia, ese cuento surge a partir de una lectura que hice de Borges sobre un cuento de él que se llama La Casa de Asterión, en donde Borges le da pensamiento y sentir a una figura que la mitología griega negó para esa posibilidad, que es el Minotauro. El Minotauro fue una figura desdeñada a la que nunca se le preguntó qué sentía, qué pensaba. Simplemente fue arrojado a un laberinto y pues consumido él hacia pues su destino, ¿no? Que fue finalmente la muerte. Pero no hay más del Minotauro, uno explora y no hay mucho en ese sentido. Entonces lo que hice fue tratar de darle pensamiento y sentir a Hades, el dios de los muertos, el dios del inframundo, haciendo él su confesión de por qué se roba a Perséfone, que eso no se ha visto en ningún tratado de mitología. Creo que Hades es de los dioses más enigmáticos en su proceder que hay dentro de la mitología griega. Y es el más apasionante, si se quiere. Entonces el cuento es como una especie de confesión de cómo Hades se roba a Perséfone, y pues en ese lapso de escritura, pues fui vinculando elementos propios de mis afectos, porque creo que también el escritor le dota a sus relatos de mucho de lo que es él, y, y pues la historia con Jessica, que es la Perséfone de mi historia, de mi vida, pues empezó clandestinamente, empezó al escondido, empezó desde un ejercicio que no se podía visibilizar. Entonces yo no podía exhibirla en las redes, yo no podía compartir mi afecto con el mundo por razones particulares. Y lo que hice fue darle un nombre, y ese nombre fue el de la diosa de la mitología que se roba a Hades. Y el cuento, pues básicamente es un cuento muy poético que vincula elementos de la mitología griega, unas confesiones bien potentes de Hades con categorías propias del contexto y del espectro del Hades, de la mitología griega, y también elementos que tienen que ver con una biografía afectiva, que también le sirven a uno para poder mostrarle al mundo, pues, quién lo acompaña a uno. Un poco, nada más que el cuento es el único cuento que está dedicado. Bueno, hay 3 cuentos que están dedicados, pero esa es una de las dedicatorias, digamos, más potentes dentro del texto.
Sí, no, lo que nos muestra o lo que nos estás detallando es que definitivamente estos cuentos tienen oficio, estos cuentos no son improvisados, estos cuentos tienen una investigación y tienen, digamos que, una voz que, que, que se desprende y que también se suelta y que también se trabaja dentro del libro. ¿Por qué lo digo? Porque así como está lo explícito, ¿sí? Lo pornográfico en el libro, también está lo erótico, pero también está lo poético. Es decir, el escritor juega con esos elementos y crea un estilo muy propio. Un estilo que desafía al lector también, ¿no? Que le entabla el pacto de decir, bueno, esas son las reglas que yo tengo. Ahí verá si usted lo lee o no lo lee. Mm. Entonces, digamos que ese pacto se ve desde el primer cuento y durante todo el recorrido uno está siempre en ese juego, ¿no? En ese pacto que entablas desde el comienzo. Entonces sí es muy, muy importante resaltar que los cuentos tienen mucho oficio, tienen mucha investigación, como no lo acabaste de reseñar en algunos cuentos, y también tienen muchas cosas, digamos que donde muestras tu estilo y que Perséfone es un ejemplo de ello. Mm. Y como para ir ya como englobando, eh, a mí me parece que estos cuentos también tienen mucho que ver con lo popular y ahí es donde tal vez podemos amarrar estos cabos sueltos del underground. Y es que s- s- el hecho de que estén en la periferia no quiere decir que no sea una literatura que no tenga oficio. El hecho de que esté en la periferia no quiere decir que no sea una literatura que no se haya hecho con una verdadera voluntad, ¿cierto? Que pareciera que siempre las grandes editoriales quieren reconocer lo que ellos quieren, pero no. En estas editoriales underground o periféricas o editoriales comunitarias que ya he visto muchas, también hay, digamos que hay una calidad que de pronto esas grandes editoriales pierden, pero y que también amarra otro cabo que las grandes editoriales también han soltado por las grandes historias, por enfocarse en las grandes historias, ¿no? Y es lo popular, o sea, y tú lo has nombrado mucho en lo que nos has comentado, porque son cuentos populares, en el fondo también está el barrio, está la tienda, está el señor de la esquina. ¿Qué es lo que hace que esto sea popular de Bogotá? Sí, César, mira que ahí hay una médula que yo también quería tocar en esta charla. Y es precisamente, bueno, dos cosas. Creo que Destechados es el libro de cuentos en el que más me he gastado tiempo. Digamos que denota eso que no es un ejercicio que uno hace de publicar por publicar. Uno percibe a veces muchos autores que cada tanto en un mínimo tiempo sacan un libro y a veces uno también tiende a repetirse cuando hace uno ese tipo de cosas. Este es un libro que lleva prácticamente 6 años construyéndose porque Caja de Pandora, que es el anterior, salió a finales del 2015. Y de alguna manera hay un trabajo con Destechados, hay un trabajo en esos 13 relatos frente a entregarle a un lector que puede que no sea un lector masivo, pero que pues es un lector particular de un sector en el que uno se mueve, pues es entregarle un ejercicio también íntegro, ¿no? Dedicado, disciplinado, no es una cosa de publicar, por visibilizarme, por lograr el reconocimiento, etcétera. Creo que eso me parece que es importante destacarlo. Por otro lado, lo que tú dices es bien interesante. Mira que hay una editorial muy bella que se llama Babilonia, que fue la editorial que le publicó a Rafael Chaparro Madiedo en su momento, que después también descubrió a este autor, no recuerdo ahorita el nombre, Molano, a finales del siglo XX, esa literatura que empezó a tejerse dentro de lo queer. Babilonia la descubrió Esteban Incapié, una editorial pequeña, también de la periferia, del underground, y hoy mira, por ejemplo, esos nombres ya están publicados por Planeta.
Creo que estas editoriales pequeñas que están por debajo son plataformas importantes que las editoriales de arriba están mirando, mientras que las editoriales underground o de periferia rescatan autores emergentes de calidad, porque también ellos tienen un sello que tienen que respaldar dentro de lo que van a publicar o no, no le van a publicar a todo el mundo porque también su sello está en juego. Mientras ellos son cazadores de talentos, si se quiere, las editoriales de arriba están mirando a esas editoriales para mirar cuál es el mejor de ellas y tomarlo ellas. Son prácticamente las de arriba son casas que cazan y las de abajo son las que realmente hacen el trabajo de campo, de ir y mirar quién es el que realmente está haciendo las cosas bien, de seleccionar, de clasificar. Creo que eso es una cosa interesante que toca ir mirando. Y por eso mismo también siento yo que estas editoriales alternativas, independientes, comunitarias, etcétera, porque tienen muchas clasificaciones y muchas denominaciones, estas editoriales que están publicando hoy estos autores, son estos autores los que van a tener una visibilización en unos años. Yo te Ujú. lo puedo asegurar. Es decir, yo reconozco ahorita muchos autores que todavía no están figurando en la escena visible nacional de la literatura, pero que les estoy dando unos 5 o 6 años, máxime 10, para que ya estén posicionados. Alejandra Lerma en poesía, eh, Michael Benítez en poesía, John F. Galindo en narrativa y poesía, Javier Moyano Rabiarte en poesía. Son autores que uno no conoce todavía, pero que están ahí trabajando y que están haciendo unas cosas valiosísimas. Uno en Mm. estas editoriales uno descubre unos talentos tremendos que uno dice, esto es mucho mejor y qué pena y con todo respeto que lo que yo leo en lo que en lo que está publicando Planeta o Random House o las Ujú. editoriales que están posicionadas. Y por eso Ujú. digo que es de darles unos años y en estas editoriales underground, periféricas, alternativas, van a estar los nombres o están los nombres ahora que en unos años van a ser los nombres representativos de nuestra literatura nacional. Eso sí lo Mm. tengo claro también. Sí, 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 ese es. Entonces, tú conoces a Daniel Pinzón. Últimamente he estado viendo el trabajo de Daniel Pinzón. También. El Faxim ha hecho unas cosas interesantísimas y tiene un grupo ahí con el que está adelantando muchos procesos comunitarios, editoriales comunitarias, que uno queda sorprendido de verdad de la riqueza cultural que hay ahí. Es una cosa que de verdad desbordante, desbordante. Pero bueno, para ir entonces ya terminando, Mauricio, esto que estamos hablando se nota mucho entonces en tus cuentos de lo popular, del personaje que hablábamos. Ahora, no es el personaje cliché, tampoco podríamos decir que es el personaje que lo colocas porque es del barrio, ¿no? Como, no, tiene un sentido dentro de esa polifonía de autores, de personajes que muestras ahí y de voces que muestras ahí. Tiene un sentido. Entonces, no sé si quieras mostrarnos un personaje de estos, leernos algo de estos personajes eh, bogotanos característicos. No sé, está el del Rosario, el que se la pasa ahí en la plazoleta del Rosario echando evangelio. No sé, vi varios personajes muy de Bogotá. Sí, mira, voy a centrarme en ese que dices. Ah, bueno, aprovechando ahí la cuña antes de que se nos acabe el tiempo, las editoriales alternativas tienen algo también y es que el escritor, además de ser escritor, es distribuidor, es vendedor, es el que hace todos los oficios. Entonces, digamos que si alguno está interesado en el libro, pues solamente conmigo, no está en librerías, no está en bibliotecas, está dinamizándose en otro tipo de escenarios. Yo, pues, gracias al cielo, he impactado positivamente las aulas. Mis lectores están en mis estudiantes, en mis amigos, en la gente cercana que uno va conociendo, también en los vínculos. Y un poco la escritura, como decía García Márquez, para mí es un ejercicio que yo hago para que mis amigos me quieran más, decía Márquez.
Creo que va por ahí el tema. Bueno, esta es una historia interesante, que es un fanático de los últimos tiempos, se destechó, el tipo se inventaba citas bíblicas para persuadir a los feligreses, diciendo que iban a venir cosas terribles, el fin del mundo, bueno, todo esto que está pasando. Nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo que el mundo se va a acabar, primero que en el 2000, después que en el 2006, después que en el 2012, y hemos venido o han venido tejiéndose una serie de apocalipsis particulares que precisamente pues, son el nombre de este relato. Este relato se llama Los Apocalipsis. Entonces, pues la historia de un tipo que se frita, que se destecha, precisamente como fanático de los últimos tiempos en ese sentido. Entonces, pues les voy a compartir un fragmento. Lamiendo la sangre de la cera, se levantaba, dejándose bañar el rostro que se iba tornando rojo de manera vertiginosa. Sus gritos entonces retumbaron en toda la cuadra y la aglomeración de las personas asomadas a las ventanas de sus viviendas fue mucho más impetuosa. Mirándose contrariados, no se ponían de acuerdo entre si reír o preocuparse de la manera cada vez más veloz en la que el loco de la casa de la esquina se consumía en sus propias alucinaciones. Báñame con tu sangre bendita, amado Señor Jehová, cura mis heridas interiores, dame la paz, conságrame a tu reino, Señor, dame el paraíso. Te he seguido firme frente a los ojos terrenales y me debo a ti, Señor, no te canses de perdonar, Señor. Danos la misericordia y déjanos lavar nuestros pecados. Líbranos, Señor, de la presencia del mal y enséñanos a reconocerte en estas manifestaciones que anuncian tu llegada, Señor. Que el juicio final sea preciso y absuélveme, hazme partícipe de tu proyecto. Amén, amén y amén. Pronunciaba un Arquímedes febril como poseso, y la voz se le apagaba entre sollozos que se hibridaban entre la felicidad y la desdicha de ver a su prójimo confundido. Era entendible para él que nadie comprendiera su verdad. Insulsos, no reconocen a Dios tocando a sus puertas, gritaba. Luego se recomponía y recordaba las palabras de su viejo cuando le decía que algunas verdades no eran para todo el mundo y solo entonces alcanzaba la calma. Y así como salía hacia la calle despavorido, así mismo entraba nuevamente en su vivienda y las personas se vincularon a sus dinámicas y la noche parecía tranquilizarse. Quizá fueron pocos los testigos que vieron el portón de la casa de la esquina nuevamente abrirse apenas un par de horas después, mientras una sombra lánguida con una tula a sus espaldas abandonaba furtivamente el barrio. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias por esa lectura. Y pues bueno, yo creo que para ser como eh, con el tiempo estrictos, pues bueno, vamos a ir cerrando. Quiero agradecerte por este rato, agradecer a la Universidad Javeriana por invitarnos, a mí por poderte hacer esta entrevista. Quedo muy complacido. También invito a quienes nos están escuchando, pues que se contacten con Mauricio, porque como bien lo decía él, estas editoriales tienen, yo no diría esa desventaja, tienen ese plus, que es el mismo autor el que vende sus libros, y eso me parece incluso hasta, es una imagen que a mí me parece muy, muy bella, incluso poética, es pues el hecho de vender no quiere decir que estemos por debajo, sino que más bien es una oportunidad para tener el encuentro con quien nos lo compra, ¿no? Nosotros hemos entregado libros en una estación de Transmilenio y recibido la plata en la estación de Transmilenio. Todas estas cosas hacen del escritor alguien distinto, hacen del escritor alguien de carne y hueso que sale a trabajar, que tiene que llegar en la noche cansado y que tiene que sacar tiempo para escribir. A mí no es el escritor romántico que le pagan un sueldo por estar escribiendo, porque vaya a otro país y se inventa una historia y luego no la trae. No, es el escritor de a pie, asalariado, porque no nos pagan bien tampoco, no nos pagan bien, pero que eso tiene su poética. Y felicitarte de verdad
por tan bello libro, Mauricio, de verdad que sí, te felicito por eso. Listo. No, y agradecerte, César, agradecerte al maestro Jeffrey Cedeño, del cual tengo muy gratos recuerdos. Y pues nada, de verdad que para mí es un gusto se lo voy agradeciendo todo este tiempo al maestro Jeffrey, que me hubiera tenido en cuenta para esta participación acá. No hay nada más grato que volver a la casa de esta manera y de verdad que agradezco mucho este ejercicio. Gracias a los dos, a César y a Mauricio por esta excelente conversación. Y es grato, estoy seguro que muchos de los profesores o todos los profesores que nombraste al principio, Mauricio, estamos alegres y satisfechos precisamente por el crecimiento y la inteligencia de este diálogo entre ustedes dos. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, buenas noches, gracias. Bueno.